Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a empezar a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Ya sabemos cómo sumar vectores de forma gráfica. También sabemos cómo sacar las componentes rectangulares de un vector. Pero ahora vamos a aprender cómo hacer una suma de vectores teniendo en cuenta sus componentes rectangulares, lo cual va a ser muy usado. Créeme que sí, te van a poner muchos ejercicios con eso, ejercicios parecidos al que está en pantalla. Recordemos que esto es sacado del libro Investiguemos 10. Entonces, este ejercicio lo que busca es que nosotros encontremos el vector resultante. El vector resultante significa el vector después de haber sumado estos tres vectores. Como se da cuenta, tenemos un vector, el cual es el vector C, que tiene 3 unidades de magnitud, el vector A de 5 unidades y el vector B de 2 unidades. ¿Listo? Tenemos que sumarlos todos. Y esto lo que al final nos va a dar es un nuevo vector. No sabemos por el momento si va a ser más grande, más pequeño, en qué dirección va a estar. Vamos a suponer que es este. Vamos a llamarlo vector R. ¿Listo? R de resultante o vector final también puede ser. Y vamos a encontrar el ángulo con el que el ángulo de dirección de ese vector resultante. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a hacer eso en este video. Va a ser un poquito largo, intentar hacerlo lo más cortico posible, que sea entendible. Te vas a dar cuenta que es muy sencillo porque simplemente es repetir lo mismo que hagamos en el primer paso, vamos a hacerlo en el segundo vector y en el tercer vector. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que entender es que al tener yo tres vectores, voy a tener que hallar para el vector A, vean, pequeñamos esto, vamos a tener que encontrar su componente rectangular, tanto en X como en Y. ¿Listo? Para el vector B voy a encontrar su componente rectangular en X y su componente rectangular en Y. Y para el vector C voy a encontrar su componente rectangular en X y su componente rectangular en Y. Entonces, si te das cuenta, estamos repitiendo lo mismo en los tres vectores. Para al final, en lo que nosotros vamos a llamar vector resultante, vamos a tener que sumar las 3x y vamos a tener una x final, que voy a llamar xr también, x resultante, y un poquito más grande para no confundirnos. Y lo mismo con las y, la componente en y, vamos a sumar las 3 y y vamos a obtener una y resultante. ¿Listo? Entonces, para simplificar un poquito lo que podemos llamar aquí como una tabla, vamos a colocar aquí la x en esta parte, un poquito más abajo, perdón, la x acá, la y acá, y fácilmente podemos hacer una tablita que también te recomiendo que la hagas, porque el orden es primordial. Si nosotros tenemos un orden cuando hagamos las cosas, no nos vamos a confundir, que es algo que suele pasar muchísimo y es que uno se confunde. Entonces, mira, una tablita, lo más sencillo, no tiene que quedar perfecta, simplemente una tabla. Entonces vamos a empezar a llenar esa tabla para poder encontrar el resultado final, que es nuestro vector resultante. Entonces, para iniciar, vamos a tomar un pantallazo. Vamos a iniciar con el vector A. ¿Listo? Cuando yo inicio con el vector A, no me importan los demás vectores. ¿Listo? Me enfoco en mi vector A. Entonces, por eso voy a tomar ese pantallazo. Vamos a pegar la imagen acá para poder trabajarlo mucho más sencillo. Y lo primero que tú tienes que hacer es mirar qué te están dando, ¿sí? O sea, preguntarte qué información te dan. Y eso es muy importante. Entonces, para el vector A, vamos a iniciar notando que tenemos una magnitud de 5 unidades, ¿cierto? 5 unidades. Nos dan un ángulo o una dirección de 45 grados, ¿listo? Si te das cuenta, recorté solo un pedazo del plano cartesiano. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Que encontremos, si yo hago una línea recta hacia acá, voy a encontrar aquí un punto, el cual es mi componente en X. Y si yo hago una línea hacia el lado derecho, voy a encontrar lo que vamos a llamar nuestra componente en Y. ¿Listo? Si recordamos por los videos anteriores, recuerda que esto se puede resumir como la componente en Y es un vector que nace desde el origen hasta ese punto que dibujé ahorita. Y la componente en Y también es un vector, pero que va desde el origen hasta ese punto en el eje X. ¿Listo? Esos dos vectores, el verde y el rojo, son lo que vamos a encontrar. Entonces también te recuerdo rápidamente algo primordial y que ya te lo enseñé anteriormente y es la siguiente frase. So, ka, toa. Esta frase te va a salvar la vida, créeme que sí. Recordemos que la S significa seno del ángulo. Significa que eso es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y también nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. También está la tangente, que es esta última parte de la frase, pero por el momento no la vamos a usar. Sí la vamos a usar en este video, pero va a ser al final y ya te explico para qué. Pero por el momento vamos a notar
que si yo, teniendo en cuenta que el ángulo de referencia se encuentra acá, si yo dibujo o pinto este triángulo que estoy pintando en este momento, ¿cierto? Este es un triángulo. Básicamente nosotros sabemos que un triángulo está compuesto por una hipotenusa, ¿cierto? Que en este caso es el lado más largo, siempre es el lado más largo, y esa hipotenusa es lo mismo que la magnitud, o sea, vale 5 unidades. Lo otro que nosotros tenemos, después de saber que este es nuestro ángulo de referencia, mirando hacia el otro lado, el ángulo de referencia se encuentra al lado derecho, el cateto opuesto se encuentra al lado izquierdo y el cateto adyacente es el que está en la parte de abajo. Para este triángulo, ¿listo? Depende del triángulo. No pienses que siempre va a ser lo mismo. Siempre depende del triángulo que nosotros estemos trabajando. Entonces voy a traerme ese mismo triángulo para aquí abajo para entenderlo mucho más fácil. Intentando hacerlo parecido, no tiene por qué ser igual, simplemente que sea similar. Recordemos que entonces, según lo que ya analizamos, la hipotenusa es esta de acá, perdón, la hipotenusa está acá, el cateto opuesto está acá y el cateto adyacente está acá. Otra cosa importante es nuestro ángulo de referencia que es de 45 grados. Recordemos que conocemos. Yo ya sé que la hipotenusa vale 5 unidades, ¿cierto? Pero lo que yo no sé es cuánto vale el cateto opuesto y tampoco sé cuánto vale el cateto adyacente. Por eso coloco un signo de interrogación. Pero mira que con la función seno, si yo tengo el ángulo, el cual efectivamente lo tengo, es 45. Si yo tengo la hipotenusa, que efectivamente la tengo, es 5 unidades, yo puedo fácilmente encontrar el cateto opuesto, que es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Hagámoslo rápidamente. Pero hay que hacer un pequeño cambio. Yo tengo la fórmula que dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero yo no quiero encontrar el seno del ángulo, porque ya lo conozco. Yo quiero encontrar el cateto opuesto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar el cateto opuesto. Despejar cateto opuesto. Lo cual es tan sencillo como coger la hipotenusa que está dividiendo, ¿cierto? Se encuentra dividiendo al cateto opuesto, pasarla al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces nos va a quedar hipotenusa multiplicando al seno del ángulo y esto va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cierto? Eso tenemos hasta el momento. Yo puedo intercambiarlos de lugar, el resultado no va a cambiar en lo absoluto. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. Y ya lo último que hace falta es reemplazar valores. El cateto opuesto es igual, la hipotenusa vale 5 unidades. Vamos a multiplicarlo con el seno del ángulo. ¿Pero de cuál ángulo? De nuestro ángulo de referencia, que en este caso es 45 grados. Y lo último que hace falta es coger nuestra calculadora y colocar 5, multiplicarlo por el seno de 45 y nos va a dar como resultado 3.53. Esta es nuestra respuesta para el cateto opuesto. Ahora, yo también quiero encontrar el cateto adyacente, que si te das cuenta el cateto adyacente podemos encontrarlo con el coseno del ángulo de la misma forma. Entonces lo vuelvo a escribir por acá. Voy a hacer aquí una separación porque te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero recordemos, yo no quiero el coseno del ángulo, yo quiero el cateto adyacente. Por eso voy a despejar cateto adyacente. Recuerda que nosotros despejamos lo que queremos encontrar. ¿Listo? Ahora, para despejarlo tengo que hacer lo mismo. La hipotenusa que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Puedo intercambiarlos de lugar, no va a cambiar mi resultado. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Y ahora, cateto adyacente es igual. La hipotenusa, ¿cuánto vale ahora? Sigue valiendo lo mismo, porque estamos hablando del mismo triángulo. El triángulo no ha cambiado. Entonces, significa 5 unidades. Multiplicado por el coseno de ¿cuál ángulo? Del mismo ángulo, porque el triángulo no ha cambiado, sigue siendo el mismo ángulo. Entonces ahora yo cojo mi calculadora y simplemente lo que tengo que hacer es, ahora, 5 multiplicarlo por el, ay, perdón, no se colocó el 5, 5 multiplicarlo por el coseno de 45, lo cual nos da como resultado 3.53, nos dio exactamente lo mismo. Eso tiene una explicación, 3.53, ya te lo explico. El que nos haya dado lo mismo, pues solo ocurre en el ángulo de 45 grados. ¿Y que por qué? Rápidamente aquí lo vemos. Si recordamos,
existe el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y la mitad de 90, si yo divido 90 en 2, me va a dar 45 grados. Entonces, como está justo en la mitad, es lo mismo para el seno como para el coseno. Pero si yo hablara, por ejemplo, de 44 grados, o sea, un ángulo menos, ten por seguro que ahora sí el resultado va a cambiar. Va a ser distinto para el seno que para el coseno. Pero en este caso dio la casualidad de que es 45, así que nos dio exactamente lo mismo. Algo muy importante, el cateto opuesto, ¿con qué componente está relacionado? Si nosotros nos fijamos acá, que perdón, borro un poquito porque está como muy tachado, el cateto opuesto es este lado que voy a pintar en rojo, ¿cierto? Esta distancia de acá. Esa distancia directamente no es ninguno de los vectores que dijimos ahorita, ni el verde ni el rojo. Pero mira que mide, o sea, desde aquí hasta aquí hay la misma distancia que desde aquí hasta aquí abajo, ¿cierto? Lo que significa que si yo encuentro el cateto opuesto, estoy encontrando la componente Y, ¿listo? Entonces, eso hay que analizarlo, tal vez no se ve directamente, pero si yo encuentro el cateto opuesto, lo que estoy encontrando efectivamente es la componente en Y. Entonces, aquí yo puedo colocarle que esto también es igual a la componente en Y. Ahora, si yo encuentro el cateto opuesto, si te das cuenta, es este que estoy aquí pintando en verde, es la misma distancia de la componente en X, lo que significa que para este triángulo o para este vector, el cateto adyacente significa la componente en X. Entonces, cuando yo vaya a llenar mi tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, yo quería hallar la componente en Y para el primer vector, entonces ya puedo llenar esta casilla de acá. Nos dio 3.53 unidades. Creo que yo le coloqué aquí grados. Un error mío, estos no son grados. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Esto es unidades, ¿listo? Ahora, la componente de X, pues en este ejercicio nos dio exactamente lo mismo, que viene siendo 3.53 unidades. Vas a darte cuenta que cuando hagamos el vector B, vamos a repetir exactamente lo mismo. Hagámoslo rápidamente. Ya aquí nos empieza a rendir, el video se hace un poquito más corto, y es que ya nosotros simplemente ponemos la imagen del vector B. ¿Por qué coloco solo la imagen del vector B? Porque no nos interesan los otros vectores, ¿sí? Ellos no afectan este vector. Este vector es completamente independiente. Entonces, analicémoslo rápidamente. Si yo propago este punto hacia aquí abajo, ¿cierto? Voy a encontrar un punto, el cual viene siendo mi componente en X, ¿cierto? Y si yo propago un punto hacia el lado derecho, una línea, me voy a encontrar con un punto el cual va a ser mi componente en Y. ¿Listo? Quédate a ver esta parte porque es muy importante. Vas a ver algo con los signos que es muy importante, si no te va a quedar mal al final. Entonces, si yo pinto el triángulo que está incluyendo el ángulo, o sea, vendría siendo este triángulo acá, bueno, con ese color no se ve mucho, con este sí. Este triángulo que acabo de pintar, ¿cierto? Voy a traérmelo para aquí abajo para que se entienda mucho mejor. Vendría siendo este lado de acá, ¿cierto? Junto con este lado de acá y este lado de acá. Si ubicamos el ángulo se encontraría acá, 60 grados. Según lo que yo dibujé, mira que el vector X o la componente en X vendría siendo esta de acá, ¿cierto? La que dice en rojo. Y la componente en Y vendría siendo esta que hago en verde. Entonces, esto de aquí viene siendo X. Uy, desactivamos acá. Y la componente en Y, según el vector, estaría por acá, ¿cierto? Pero eso no hace parte de mi triángulo. Pero pues mira que esta línea que estoy aquí tachando mide exactamente lo mismo que esta línea. Entonces yo puedo colocar la Y aquí también. Miden exactamente lo mismo, no pasa nada. Y por último, falta lo que llamamos hipotenusa, o que en este caso se llama B, que son las dos unidades, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale este lado, vamos a colocarle hipotenusa también. Hipotenusa igual a 2 unidades. Recordemos que X y Y vienen siendo o cateto opuesto o cateto adyacente. Vamos a analizarlo. Si yo tengo mi ángulo de referencia al lado derecho, ¿cuál es el lado opuesto de la derecha? Pues la izquierda. Entonces, lo que se encuentre al lado izquierdo va a ser mi cateto opuesto.
Y mi otro lado, el lado que sobra, viene siendo mi cateto adyacente. ¿Listo? Entendiendo esa parte, ya yo puedo rápidamente no complicarme la vida, sino simplemente recordar que toa me da la solución, que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente en este momento no nos interesa, entonces rápidamente vamos a iniciar hallando el cateto adyacente. Si yo quiero hallar el cateto adyacente, o sea la componente en X, lo que tengo que hacer simplemente es utilizar la fórmula que incluye el cateto adyacente. En este caso es esta que acabo de encerrar. Entonces voy a escribirla por aquí abajito para entendernos mucho mejor. Entonces coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recordemos que yo quiero encontrar cateto adyacente. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es despejar. Recuerda que lo que yo despejo es lo que quiero encontrar. Despejar cateto adyacente. Entonces la hipotenusa pasa a multiplicar hipotenusa por coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Y ahora, yo puedo intercambiarlos de lugar, no pasa absolutamente nada. Hipotenusa por coseno del ángulo, solo que así es como más entendible. Cateto adyacente es igual. La hipotenusa, ¿cuánto vale esta vez? 2 unidades, que viene siendo la magnitud de ese vector. Vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? En este caso, nuestro ángulo de referencia vale 60 grados, ¿ok? Y ya lo último que hace falta es coger nuestra calculadora. En estos casos, ¿se podría hacer sin calculadora? Claro que sí, pero creo que ya se puede usar, entonces no hay ningún problema. 2 por coseno de 60 grados, eso es igual a 1. Entonces, una unidad, ¿listo? ¿Que por qué una unidad? Porque aquí dice unidades, ¿listo? Y las unidades no se cancelan con nada, entonces la respuesta va a ser en unidades. Que puede ser también en metros. ¿Qué tal si en lugar de decir 2 unidades dijera 2 metros? Aquí sería 1 metro, ¿listo? Depende de las unidades que estés manejando. Si yo encontré el cateto adyacente, según esto encontré la componente en X, entonces esto es igual a X. Y ya puedo ir rápidamente a llenar mi tabla, porque ya yo sé que la componente en X del vector B vale, perdón, efectivamente la componente del vector B en X vale una unidad. ¿Listo? Ya vamos llenando la tabla. ¿Qué hace falta? La componente en Y. Que la componente en Y está relacionada con el cateto opuesto. Y el cateto opuesto está relacionado con el seno del ángulo. Entonces rápidamente lo que yo hago es, ahora vamos a utilizar esta fórmula. Seno del ángulo, hagamos aquí una separación para no confundirnos. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como yo lo que quiero es el cateto opuesto, voy a despejar el cateto opuesto. Y ahora, simplemente es pasar la hipotenusa a multiplicar, hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Los intercambio de lugar, cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, y ahora cateto opuesto es igual. ¿La hipotenusa cuánto vale? Vale exactamente lo mismo, porque es el mismo triángulo. 2 unidades multiplicado por el seno del ángulo, que el ángulo sigue valiendo 60 grados. Y entonces lo único que hace falta es coger la calculadora y colocar 2 por el seno de 60 grados, lo cual es igual a raíz de 3, que significa 1.73. ¿Listo? Unidades. Y recordemos que el cateto opuesto está relacionado con la componente en Y. Entonces, vamos a irnos rápidamente a la tablita y vamos a colocar 1.73 unidades. Ya casi vamos terminando. Solo hace falta la componente en C y sumar todo. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero que observes cómo para el primer ejercicio el cateto opuesto estaba relacionado con la componente en Y. Pero en el segundo, el cateto opuesto también lo está, pero vamos a ver la pequeña diferencia que va a haber con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Y es porque no quiero que se lleguen a confundir al momento de usar, cuando a veces la pequeña duda y a lo que quiero llegar es que lo único que está cambiando entre esta fórmula que encerré en rojo y esta de aquí, aparte del cateto adyacente o cateto opuesto, es que esta va con seno y esta va con coseno, porque tanto la hipotenusa como el ángulo son exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces muchas veces he visto en compañeros, incluso a mí me pasaba, que existe la confusión entre cuándo usar seno y cuándo usar coseno. Recuerdo que algunos docentes nos decían como que mirar en qué
cuadrante se encuentra el vector, según la dirección, si está hacia arriba, si está hacia abajo. A mi parecer se vuelve más complicado. Ese problema se soluciona con la frase que está aquí, Sócrates. Con ella nunca vas a tener ese inconveniente. Pero ahora también, antes de terminar el punto número 2, vamos a ver algo muy importante y es lo que te hablé de los signos. Mira cómo este vector, si yo veo un plano cartesiano completo, el cual voy a dibujar acá, tengo una componente, un eje que viene siendo el eje Y, ¿cierto? Y tengo un eje horizontal que viene siendo X. Pero ahora, algo importante, yo tengo aquí Y positivo y aquí X positivo. Al lado izquierdo tengo X negativo y al lado de abajo tengo Y negativo. ¿Qué por qué? Porque mira, aquí está el 1, aquí está el 2, pero si me voy a la izquierda tengo el menos 1, el menos 2, ¿cierto? Aquí tengo el 1, aquí tengo el 2 y hacia abajo tengo el menos 1 y hacia abajo tengo el menos 2. A lo que quiero llegar es que este vector de acá, que es el vector B, veámoslo completo el ejercicio, se encuentra al lado izquierdo. ¿Listo? Si yo cojo este punto que estoy haciendo en rojo, es mi componente en X, pero esta X no va a ser positiva, va a ser negativa. Y si yo hago aquí el punto en Y, este Y, como está en la parte de abajo, no va a ser positivo, va a ser negativo. Entonces, a estos resultados que nosotros encontramos, hace falta agregarles este signo negativo. ¿Que por qué no lo hice antes? Porque nosotros encontramos lo que llamamos una magnitud, una distancia. Yo, por ejemplo, mido 1,80 m. Si yo les dijera que mido menos 1,80 m, estaría mintiendo. Es algo imposible. Yo no puedo decir que mido menos 1,80 m. La distancia de aquí a la universidad no es menos 1 km, es tal vez 1 km. Positivo. Ese signo negativo lo único que está indicando es dirección. Aquí no se ve, pero por ejemplo, esta pared que está a mi derecha, digamos que está a 1 metro positivo. Y la guitarra, obviamente no, pero supongamos que está también a 1 metro de distancia. Ambas cosas están a 1 metro de distancia. Lo que está a mi mano derecha va a ser 1 metro positivo. Y lo que está a mi mano izquierda va a ser menos 1 metro. Por la dirección, por la posición en la que se encuentra, pero sigue siendo 1 metro. Acá hay 1 metro, acá hay 1 metro. ¿Qué cambia? El signo que indica la dirección, izquierda o derecha. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso es tan sencillo como cambiar el signo, que si no se lo cambiamos, vamos a tener problemas más adelante. Y si nosotros miramos rápidamente el primer punto, también tenemos ese inconveniente. Yo si propago este punto me doy cuenta que Y está en la parte de arriba, o sea que mi respuesta en Y va a ser positiva, lo cual es correcto. Aquí lo colocamos como positivo. Ahora, si yo propago un punto en el eje X, o sea, este de acá, ¿en qué parte cae? ¿En la parte positiva o en la negativa? Como está al lado izquierdo, esta respuesta también va a ser negativa. Entonces, aquí nos hizo falta agregarle ese signo negativo. Listo, hago el paréntesis ya en la mitad del ejercicio porque no quiero más adelante tener confusiones. Entonces, ahora sí vamos a hacer el vector C, que el vector C es muy rápido de hacer. Simplemente vamos a copiar esta parte de aquí, porque recuerda, olvidamos los otros vectores y nos enfocamos en el vector C. Y entonces voy a colocar esta imagen acá, que es un poquito grande, no importa, simplemente la pequeñamos. Y ahora, si yo inicio a trabajar con este vector, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Y es que este vector no está en la mitad. ¿A qué me refiero? En la mitad, por ejemplo, los otros vectores estaban por aquí o un poquito más arriba. Incluso este vector no nos dice de cuánto es su ángulo. No aparece por ningún lado. Entonces, saquemos los datos, primero que todo. C viene siendo como magnitud 3 unidades, el vector C. Su dirección no se ve directamente. Pero si yo recuerdo cómo era un grabador, o sea, este que es circular, recordamos que aquí está el 0, aquí está el 90, aquí está el 270 y aquí está el 200. Perdón, uy, qué error tan grande. Aquí está el 180 y aquí está el 270, ¿cierto? Si termino la vuelta voy a tener 360 grados. Ya sabemos que un círculo tiene 360 grados. En este caso yo puedo decir que mi vector C tiene o 0 grados o 360 grados, porque el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? Ya también vas a ver por qué. Vamos a decir que tiene 0 grados para facilitar.
Entonces, ojo, tampoco vas a decir que como es 0 grados, todo nos da 0, porque eso no es cierto. Si yo cojo mi calculadora y encuentro el seno de 0, ¿qué va a pasar? Que me da 0. Y con el coseno no pasa lo mismo. El coseno de 0 es 1. ¿Listo? Por eso te digo que no todo nos va a dar 0. Ahora, supongamos que aquí se formó un triángulo chiquito. No se está formando un triángulo, ¿verdad? Porque solo es una línea. Pero si yo supongo que tengo un triángulo acá y que tengo un ángulo acá, que pues como sabemos es 0, pues no hace falta ponerlo, pero supongamos que tengo un ángulo teta. Rápidamente, ¿por qué lo digo? Para ver cuándo usar seno y cuándo usar coseno. Aquí tengo mi cateto opuesto, ¿cierto? Y aquí tengo mi cateto adyacente. Entonces, si yo quiero encontrar esta componente de acá, ¿qué voy a usar? Voy a usar la que me incluya el cateto adyacente. Rápidamente, SOHCAHTOA, para que no se olvide. Insisto mucho en esta frase porque es que es muy importante. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cuando yo quiero hallar el cateto adyacente, voy a usar el coseno. ¿Listo? Entonces, rápidamente aquí, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como yo quiero hallar el cateto adyacente, bueno, así para no confundirnos, la hipotenusa la paso a multiplicar, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Y ahora reemplacemos, cateto adyacente es igual, ¿la hipotenusa cuánto vale? O sea, la magnitud, 3 unidades. ¿Listo? Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué cuánto vale el ángulo? 0 grados. Si yo meto esto en la calculadora, recordemos que el coseno de 0 nos dio 1. Entonces la respuesta va a ser 3 unidades. Yo en el colegio era muy desconfiado y lo sigo siendo hoy en día. Entonces coge la calculadora y hazlo sin ningún problema. 3 por el coseno de 0 nos da 3. ¿Listo? Para estar seguros. El cateto adyacente tiene que ver con la componente en X. Entonces lo que encontramos fue la componente en X. Y quiero que veamos lo siguiente. O sea, podríamos decirlo directamente. Tal vez si ya lo viste, es perfecto, pero vamos a hacerlo igualmente para que veas qué pasa. Yo paso la hipotenusa a multiplicar, me va a quedar hipotenusa por el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, los intercambio de lugar, no pasa absolutamente nada, y reemplazamos. Hipotenusa es igual a 3 unidades, multiplicado por el seno de 0 grados, ¿cierto? Recuerda que el seno de 0 nos dio 0, y todo número multiplicado por 0 nos da 0. Igualmente, como hay que ser desconfiados, 3 por el seno de 0, eso es igual a 0. La calculadora lo confirmó. La calculadora sirve para confirmar las cosas. Entonces, cuando yo llene mi tabla, voy a colocar que la componente en X del vector C, eso está bien arriba, que la componente en X del vector C vale 3 unidades y la componente en Y vale 0 unidades. ¿Listo? Ahora veámoslo aquí. ¿Por qué en Y nos da 0 unidades? Porque supongamos que la flechita está acá. ¿Listo? Para yo saber mi punto en la componente en Y, tengo que irme hacia la componente en Y, ¿verdad? Y miren dónde llegaría ese punto. Este punto vale 0 o el origen de mi plano cartesiano. Por eso a simple vista podríamos haber dicho que valía 0, pero quería que entendieras de dónde salió. En cambio, si yo encuentro mi componente en X, así como hacíamos acá, mira, yo me iba hacia abajo hasta el punto en X. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pero pues no me puedo ir ni para arriba ni para abajo. Simplemente mi punto en X es este de acá. Y rápidamente yo sé que la misma magnitud que me están dando, o sea, 3 unidades, es mi componente en X. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Todo se quedó en X y en Y no quedó nada. Puedes verlo como que una parte se reparte en X y otra parte se reparte en Y. Lo mismo pasó acá, mira, una parte en X, otra parte en Y. Una parte en X, una parte en Y. Aquí todo se quedó en X, ¿ok? En cuanto al signo, que es muy importante, si nos damos cuenta, aquí está el punto de X, estamos en X positivo, ¿cierto? Y pues en el caso de la Y, el 0 no es ni positivo ni negativo. No vamos a entrar ahorita aquí en cuestiones, vamos a decir que simplemente el 0 es positivo. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué hace falta? Ya básicamente tenemos el trabajo hecho. Hace falta que nosotros sumemos menos 3,53 con menos 1. Y a esto sumarlo con 3. Y ese resultado colocarlo acá.
Después, sumar 3.53 con menos 1.73 y sumarle 0. Y a ese resultado colocarlo acá. Voy a colocar aquí el signo de suma. Recuerda que este documento yo lo coloco en la descripción del video para que lo tengas a la mano. Entonces lo puedes descargar sin ningún problema. También al final del video hay una explicación de cómo descargar. Entonces, voy a colocarlo en paréntesis, menos 3.53. Cierro paréntesis, sumamos, abrimos otro paréntesis, menos 1. Y le sumamos 3 unidades, que también voy a colocarlo en paréntesis. ¿Por qué hago esto en los paréntesis? Obviamente, si recuerdas la ley de los signos, más por menos nos da menos. Eso en realidad no va a ser una suma, va a ser una resta. Entonces puede que nos dé un número negativo. La respuesta es menos 1.53. Entonces esta es mi respuesta de acá. Menos 1.53. Ya te voy a explicar eso. ¿Por qué da negativo? Uno diría, pero ¿por qué? Ahora, con la componente y, 3, lo coloco también en paréntesis para no confundirnos, 3.53, lo cierro, hago la suma, menos 1.73, y a esto le sumo 0, que puede ser 0, es exactamente lo mismo, no cambia nada. Esto nos da 1.8. ¿Listo? Entonces, 1.8 positivo, si se dieron cuenta. Este signo negativo, como ya lo expliqué, no significa que sea una distancia negativa, porque ¿eso qué es? Imposible. ¿Sí? Eso no existe. Pero es una locura hablar de una distancia negativa. Lo que sí significa es que, voy a traérmelo aquí para abajo, para que lo entendamos mucho mejor, nos está indicando una dirección, porque así como en el primer video de vectores te expliqué que necesitamos información para yo saber dónde estoy ubicado, aquí pasa exactamente lo mismo. Yo no te puedo decir estoy en mi casa, pero y tú me dices, ¿y dónde es tu casa? Dame la dirección, dame la ubicación de esa casa. Entonces, mira que nuestro vector resultante nos dio como componente en X menos 1.53 y componente en Y 1.8. Podemos colocarlo así como pareja ordenada. Recuerda que esto es X y que esto es Y. Entonces lo hago para copiar y pegar, la vieja confiable. Entonces control C, nos vamos para abajo para tenerlo aquí cerquita, control V. Lo que yo voy a graficar es este punto, este vector, derecho. Entonces si yo por aquí ubico el 1, por aquí ubico el 2, por aquí ubico el menos 1, por aquí ubico el menos 2, por aquí el menos 3, hacia arriba aquí coloco el 1, el 1, o sea, estamos usando un plano cartesiano, aquí coloco el 2, aquí coloco el 3, hacia abajo no me interesa, menos 1, menos 2. La cosa es que yo tengo que pararme en el punto en X, menos 1.53. Yo podría decir que es 1.53, o sea, por acá más o menos, pero aquí estaría en el lado positivo, y recordemos que es negativo, entonces ahí entra lo importante. El menos 1.53 se encuentra por acá aproximadamente. ¿Listo? Aquí está menos 1.53. Este es mi punto en X. Ese signo negativo nos indica si es a la derecha o es a la izquierda. Como es negativo, vamos a la izquierda. En el caso de la Y, como es positivo, significa que va hacia arriba. 1.8 es aproximadamente por acá. Tú en tu cuaderno lo vas a poder hacer mucho más fácil. Y lo último que hace falta es, pues yo propago aquí una línea, con el punto en X hago exactamente lo mismo, propago una línea hacia arriba, y este punto que se forma acá viene siendo la ubicación de mi vector, haciéndolo desde el origen del plano cartesiano hasta ese punto. Ya tengo mi vector, ¿cierto? Ya podríamos decir que este es el vector que habíamos dicho que vamos a llamar vector resultante, VR mayúscula. Pero ahora, la pregunta es, ¿la magnitud de VR mayúscula cuánto es? ¿Sí? Yo necesito saber esa magnitud. Y también falta algo muy importante, este ángulo de acá, que vamos a llamar teta. Yo necesito saber teta a cuánto equivale, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que no hay video en el canal por el momento, pero lo va a ver. Y es lo siguiente, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, como el que voy a dibujar a continuación, recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que dentro de él tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Tenemos una hipotenusa, un cateto opuesto, un cateto, simplemente vamos a llamarlo cateto 1 y un cateto 2, ¿verdad? Aquí no nos afecta si es cateto opuesto o adyacente. Simplemente recordemos a alguien que se llama Pitágoras y él nos dejó un teorema el cual dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado.
Y analicemos esto. Si yo miro esto como un triángulo, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, yo me voy a dar cuenta que este vector de acá es la hipotenusa, ¿cierto? El vector resultante es la hipotenusa. Y el vector resultante es lo que yo quiero encontrar. El cateto 2 podría ser este de aquí abajo, que este de aquí abajo mide lo mismo, mide esta distancia, menos 1.53. O sea, que ya lo conozco. Esto vale menos 1.53, ¿cierto? Y el cateto 1, que viene siendo este de acá, mide esto de acá, que pues es 1.8. Entonces también ya conozco su valor. Si yo conozco esos dos catetos, puedo encontrar fácilmente la hipotenusa o la magnitud. Entonces, en resumen, lo que tú tienes que hacer cuando quieras encontrar la magnitud de tu vector resultante, vamos a colocar aquí vector resultante al cuadrado, lo único que estoy haciendo es cambiar hipotenusa por vector resultante, que es lo mismo. Es igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Sí? Pero la componente en x resultante y la componente en y resultante. O sea, este punto que yo me traje para acá. ¿Listo? Entonces, fácilmente, vector resultante al cuadrado es igual. La componente en x vale menos 1.53 elevado al cuadrado y a esto lo sumamos con la componente en y que vale 1.8 elevado al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, vector resultante al cuadrado es igual, pues calculadora, menos 1.53, espérame que creo que la calculadora a veces se confunde. Si elevamos esto al cuadrado, tendría que darnos positivo, efectivamente. Entonces la respuesta, este resultado primero lo sumamos con 1.8 elevado al cuadrado. Y esto nos da 5.58. Pero esta no es la respuesta, porque yo quiero el vector, yo quiero como respuesta el vector resultante. Yo no quiero el vector resultante al cuadrado, que es algo muy distinto. Entonces lo que yo tengo que hacer es, como dijimos anteriormente, despejar. Entonces este cuadrado que está aquí lo paso al otro lado como una raíz. ¿A qué me refiero? Ahora va a quedar vector resultante sin el número 2, porque el 2 lo pasamos al otro lado, como una raíz, 5.58. ¿Listo? Entonces, espera, quiero confirmar una cosita. 1.8 al cuadrado. ¿Sí? Entonces está bien. Listo. Ahora sacamos raíz de esto. Cogemos la calculadora, raíz cuadrada de 5.58. Eso nos da 2.36. Entonces esto es igual a 2.36 unidades. ¿Listo? Esto nos da unidades. Ya tenemos la magnitud de nuestro vector. Entonces ya resolvimos esta interrogante. Ya no es una interrogante. ¿Cuánto fue que dijimos? 2.36. Viene siendo la magnitud, que también te lo puede pedir el docente. Ahora, el ángulo. Aquí es cuando vuelve a entrar, y ya con esto sí terminamos, creo que un poquito largo. Socator. Ahora sí vamos a usar la tangente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué quiero encontrar yo? O mejor dicho, ¿qué tengo? El cateto opuesto yo lo conozco, porque voy a cambiarlo para que no te confundas. Si tú ya tienes este punto de acá, esto, la tangente del ángulo va a ser igual a y sobre x. Recuérdalo así también. Y es el cateto opuesto y x es el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo, ¿yo qué quiero encontrar? Yo tengo la componente en y, tengo la componente en x, pero el ángulo no lo conozco. Entonces yo voy a despejar el ángulo. Despejarlo significa dejarlo solito. La tangente la paso al otro lado como tangente a la menos 1. ¿De qué? De y sobre x. Eso no cambió. ¿Listo? Y ahora yo reemplazo. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de y, que y vale 1.8, dividido en, aquí vamos a colocar solo el valor, no voy a la magnitud, no voy a colocar el signo. Ya te explico el signo, pues lo único que va a cambiar es que el ángulo nos va a dar negativo, pero pues también es como algo ilógico en este momento. Pero ahora, con mi calculadora, tangente a la menos 1, ¿cómo se hace? Para colocar tangente simplemente le doy ahí, pero le doy shift, tangente a la menos 1, ya, fácil, aquí aparece tangente a la menos 1. De y vale 1.8, vamos a dividirlo en 1.53, lo cual nos da 49.63. Esa es nuestra respuesta, lo que significa que nuestro ángulo
vale, ya no es una interrogante, sino que vale 49,63. ¿Listo? Entonces, ese ángulo es el que ubicamos nosotros acá. 49, ¿listo? 49 grados,63. Y ya tenemos todos los datos. Tenemos sus componentes rectangulares, que son estas de acá, componentes, y tenemos su magnitud, y tenemos su ángulo, o sea, su dirección. ¿Listo? Entonces, con eso habremos terminado. Sé que fue un video un poquito largo, pero mira cómo sumamos, o sea, la suma de esos tres vectores nos da como resultado este último vector, que es el que está aquí en color azul. ¿Listo? Espero que lo hayas entendido. Sé que fue larguito, pero vamos a hacer otros dos videos exactamente iguales para que tú repases. Esto es de practicar muchísimo. En este video o en los siguientes, si puedes, páusalo, mira los ejercicios e intenta hacerlos. Si te equivocas es perfecto, porque cuando veas el video vas a ver en qué te equivocaste y vas a aprender. ¿Sí? Eso no es un error, es un aprendizaje. Tienes que hacer eso, hacer muchos ejercicios, equivocarte muchas veces para aprender mucho más. ¿Listo? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Espero te haya servido muchísimo. Fue un gusto haber estado aquí. Hasta luego. Si quieres descargar alguno de los documentos que hemos generado en cada una de estas clases, simplemente tienes que entrar a cualquiera de los videos, te vas a la descripción y le vas a dar en el link que aparece aquí en la parte de abajo. Una vez que le das clic encima, esto te va a mandar a una página, la cual lo único que tienes que hacer es darle en bloquear y vas a esperar los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen, le vas a dar en Chip Add y vas a pasar a esta página, donde le vas a dar OK y simplemente vas a esperar a que siga cargando el link del documento. Una vez que él termine de cargar, va a aparecer nuevamente la opción de pasar el anuncio o Chip Add. Vamos a esperar simplemente a que aparezca, aquí ya apareció. Le damos clic y regresamos y le volvemos a dar clic. Es posible que toque darle dos veces y una vez que ya estamos en esta pantalla, ya básicamente solo queda esperar, o podemos darle aquí y directamente nos va a mandar al archivo del documento en Mediafire, donde podemos descargarlo. Simplemente le damos clic y ya tú vas a poder escoger en qué carpeta de tu teléfono puedes guardarlo. Yo lo voy a dejar aquí mismo, no importa. Descargar, y depende de tu internet, es algo completamente rápido, un archivo que no pesa casi nada y lo puedes abrir con la aplicación que tú prefieras y ya vas a tener a la mano los ejercicios resueltos de cada uno de los problemas que estamos haciendo. Queremos descargar el archivo desde un computador, el proceso es muy similar al que acabamos de hacer. Simplemente ingresamos al video donde queremos sacar el documento, vamos a la descripción de ese video y en el link que aparece aquí en la parte de abajo le damos clic y nos va a mandar a la siguiente página. Le damos bloquear y esperamos los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen los 5 segundos le damos en saltar publicidad, lo cual nos va a mandar a esta página. Tenemos que volverle a dar en bloquear y simplemente esperamos de 5 a 10 segundos máximo y nos va a volver a aparecer la opción de saltar a la siguiente página, que es donde va a estar el link de descarga del documento que nosotros ya generamos. Entonces simplemente le damos clic en él, cerramos esta página que aparece y le volvemos a dar. Y ya estando aquí, básicamente tenemos todo terminado. Esperamos unos 5 segundos máximo, es algo muy rápido. Si no, le podemos dar clic aquí en este link y nos manda directamente al archivo, donde simplemente es darle descargar y ya, como se pueden dar cuenta, cerramos esta página. Aquí en la parte de abajo está descargado nuestro PDF con todos los ejercicios que hicimos.